donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una fiesta. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Bueno, buenos días. Me gustaría empezar con una oración, pero la verdad es que hemos cantado la última canción de la alabanza que pesaba en mi corazón y quedaba en mi mente resonando, ¿no? Hemos cantado: eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras son para mí. Y aquí estamos porque creemos de todo corazón que las palabras de Dios son para nosotros. Y le damos gracias a Dios. Ayer con los jóvenes reflexionábamos sobre cómo el Espíritu Santo nos da entendimiento a la hora de entender la palabra. Y hoy me gustaría empezar con una oración diciéndole al Señor que alumbre nuestros corazones, como ha dicho David en la oración al final de la alabanza. Gracias, Señor, porque tenemos el enorme privilegio de podernos asomar a tu palabra, Señor. Gracias porque tú te revelaste en ella y no solo nos la diste, sino que además nos da entendimiento para que tu presencia viva en nosotros y podamos ser transformados, Señor, según tu voluntad. Danos entendimientos hoy, Señor. Abre nuestra mente y abre nuestro corazón para que sea de bendición todo lo que hoy hablemos acerca de las Escrituras, Señor. Muchas gracias por todo, en tu santo nombre. Amén. Pues hoy traigo una pequeña reflexión sobre uno de los textos más bellos de todos los evangelios. Lo acaba de leer Pedro y es un texto sorprendente. Es un texto que ya de primera te pone los vellos de punta. Pero antes de entrar en esa reflexión me gustaría haceros una pequeña pregunta. Me gustaría preguntaros qué haríais con 20.000 euros. Da igual que los tengáis o no, si no los tenéis, ¿qué haríais con ellos? Y si los tenéis, ¿en qué los vais a dedicar? ¿Por qué están allí esos 20.000 euros? La verdad es que, pensando en esta pregunta, me venía a la mente el cambiar de coche, que nuestro coche es una tostadora con ruedas. O reformar la casa, poner las placas de la luz, que el sol está pegando en el techo y no se aprovecha. O quizá pagar una deuda, que quitar una letra pues te da oxígeno, es como si te subieran el sueldo casi. O guardarlo para la universidad de los niños. Y ahora mismo vamos bien, pero espérate tú que empiezan a estudiar todos los niños. Yo tengo 2, hay gente que tiene 3. Bueno, hay gente que tiene más, aunque no estén aquí. Que tú imagínate, o sea, los niños estudiando fuera. O quizás simplemente guardarlo como un colchoncito, que nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Y la verdad es que nos da seguridad y nos da tranquilidad tener ese dinero a buen recaudo. Cada uno de vosotros habrá pensado en algo seguro y se os habrá venido algo a la cabeza. Pero ahora pensad en esto. Esa cantidad, aproximadamente, es lo que costaba el perfume que María de Betania derramó en los pies de Jesús, como ha leído Pedro. El Evangelio de Juan nos cuenta que ese perfume costaba 300 denarios. Y un denario era aproximadamente el salario de un día de trabajo completo de una persona. Eso quiere decir que estamos hablando casi un año entero de trabajar todos los días. Si contamos que los años tienen días de fiesta, fines de semana, ¿vale? Quizá era el salario de algo más de un año incluso
de una persona. Un año de trabajo derramado en un instante. Y ese es un detalle clave que nos hace falta entender para poder aproximarnos honestamente al texto. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias por el capítulo 12 de Juan y podamos asomarnos a qué dice el texto. Vamos a ir siguiendo los versículos de cómo Juan rememora ese día, porque él estuvo allí y seguramente tuvo un impacto fuerte en su corazón todo lo que vio allí. No sé si lo entendió todo, pero vamos a intentar entenderlo nosotros. Faltaban 6 días para la Pascua, la fiesta del Cordero, la fiesta más importante del calendario judío, en que el pueblo conmemoraba cómo Dios intervino en su historia de manera palpable y real, de manera asombrosa. Siendo esclavos de Egipto, Dios los tomó de la mano y los liberó. Celebraban la noche en que la muerte pasó de largo de sus casas, en la 10ª plaga, y empezó la libertad. Todo en aquella fiesta. A todo el mundo que estaba en Judá le hablaba de salvación. Todo hablaba de salvación, de la salvación que nos da Dios. Pero para Jesús y sus discípulos, para todos sus allegados, esta Pascua sería un poco difícil. Y el ambiente del grupo no era precisamente de celebración, o al menos era agridulce. Los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, las autoridades judías, habían ido creciendo. Primero, porque el Señor predicaba los valores del reino, donde los más humildes son los más importantes, donde los últimos son los primeros y donde el más grande es el que sirve, donde los pecadores, las prostitutas, los recaudadores de impuestos eran llamados al arrepentimiento y a sentarse a la mesa con el Señor. Todo lo que hacía Jesús ponía en cuestión el orden establecido y la manera en que la clase gobernante del pueblo judío lideraba a su pueblo. Y por si eso fuera poco, no respetaba el sabbat, el día de descanso. La costumbre más sagrada, la ley más sagrada de la ley judía. Había sanado a personas en el día de reposo e incluso se había igualado a Dios diciendo antes que Abraham, yo soy. No lo había hecho además solo en una ocasión, sino en varias. Todo eso hacía que a los fariseos les pareciera inaceptable todo lo que Jesús estaba haciendo. Incluso estuvieron a punto de apedrearlo ya en varias ocasiones. Y todo llegó al culmen cuando en el capítulo anterior de este capítulo 12 del que estamos reflexionando hoy, Jesús resucita a Lázaro. Dicen el Sanedrín reunido en el capítulo anterior que si dejan seguir a Jesús haciendo lo que hace, todo el mundo creería en él y ellos perderían el control. Y el control les sería arrebatado por los romanos. Por supuesto, además, eso no lo dicen, pero ellos perderían bastantes privilegios, perderían su posición. Todo lo que había estado estable durante tiempo se derrumbaría. Y habían decidido que había que matarlo y pronto. Matar a Jesús para los fariseos era un sacrificio menor. Ellos no lo tenían como un daño pequeño. Matar a Jesús simplemente solucionaría todas esas cosas. Además, desde el principio del Evangelio de Juan, Jesús ha utilizado una expresión en varias ocasiones. Jesús decía, aún no ha llegado mi hora. Lo dice por primera vez en la boda de Caná, mujer, aún no ha llegado mi hora. Y lo va repitiendo a lo largo del Evangelio. Pero a partir de este capítulo 12, Jesús empieza a hablar de su hora como algo que está muy cerca. Y en Juan 12, 23, en el mismo capítulo, un poco más para abajo, ya dice, mi hora ha llegado. Todo se acerca al desenlace y los discípulos no entienden muy bien todo lo que está pasando. Las personas que están alrededor saben que algo va a pasar, pero Jesús es el Mesías. Están esperando algo glorioso y en esta tensión
creciente, llega un oasis en el ambiente, la cena que le preparan en casa de Lázaro, María y Marta. En casa de Lázaro y sus dos hermanas hicieron una cena en su honor. Recordad que había resucitado a Lázaro, o sea, que menos que darle una cena en su honor. Y la escena parece familiar. Marta servía, como en otras ocasiones que resultará familiar. Lázaro estaba vivo y sentado a la mesa como testimonio del poder de Jesús, su potestad sobre la muerte, nada más y nada menos. Y los discípulos estaban posiblemente con algunas más personas allí. Y la verdad era agradable, todo transcurría con normalidad, de manera distendida, hasta que ocurre algo que nadie espera y que acabamos de leer. María entra en escena y lleva un frasco de alabastro con 1 libra, que es casi medio litro, son 450 mililitros, de perfume de nardo puro. Un perfume extremadamente caro. El perfume se obtenía de unas plantas que nacen a mucha altura en la cordillera del Himalaya y hace falta muchísimas flores que hay que cogerlas muy difícilmente para hacer unos pocos mililitros de este aceite aromático. La verdad es que no es una colonia, no es la colonia que yo me he echado al venir para la iglesia. Me hago 20 veces así porque además no huele demasiado. Era un tesoro, era un lujo y era un tesoro que era utilizado por las realezas orientales y por la gente muy adinerada. María lleva ese frasco en la mano, se acerca a Jesús, se postra a sus pies, rompe el frasco y derrama todo sobre sus pies. No una parte, todo. No escatima nada, no mide, simplemente lo derrama todo sobre los pies de Jesús. Y dice el texto que la fragancia llena toda la casa. La presencia del perfume es tal que todo el mundo está mirando. Nadie queda ajeno a ese acto de entrega de María. Todo el mundo mira. No sé qué hubierais pensado vosotros si hubierais estado allí. Es incluso sabiendo ahora quién es Jesús en toda su dimensión, porque Él nos lo reveló. Y aún así es un hecho, es un acto que seguramente nos hubiera chocado ver. Pero todavía hay más. María se suelta el pelo y seca los pies de Jesús con él. Una mujer en aquella época, hay que saber que no se soltaba el pelo. El pelo era la honra de la mujer. Era parte de su imagen y de su honra, de su identidad. Y las mujeres de aquella época no se soltaban el pelo en público nunca, solo en la intimidad. Era un hecho indecoroso y deshonroso. Desde luego era un gesto que socialmente era muy inapropiado. Todo el mundo está mirando. Pero María me da la sensación de que no está pendiente de quién la mira, no está pendiente de dónde está, solo le importa el Señor. Ella le llamaba Señor a Jesús. El Señor está delante de ella y es ella misma la que se derrama a los pies de Jesús. Jesús tiene más valor que todo lo que ella pueda tener o conseguir. Se da una imagen de intimidad, de entrega, de amor desinteresado, de reconocimiento de la posición de Jesús. Algo que cuando entendemos profundamente es profundamente bello. Algún día quisiera estar a los pies de Jesús y poder demostrarle mi amor sincero. Pero entonces interviene Judas. Todo el mundo calla, nadie sabe muy bien qué decir, pero Judas Iscariote explota y habla. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Dice Judas en el versículo 5. La verdad es que lo que dice tiene lógica. Incluso parece razonable. Y aquí, a partir de aquí, la escena se vuelve muy cinematográfica. Yo me lo imaginaba, leyendo el texto, como en una película en que se encienden dos focos. Uno alumbra a María y otro alumbra a Judas. Casi parece que el texto te está pidiendo que te posiciones, que decidas quién de los dos tiene razón.
Y en el Evangelio de Juan y en la lectura semítica, este contraste de extremos son muy habituales. Hemos de entender que alumbrando los dos extremos, todas las personas que están en la escena están en una postura entre esas dos. Algunos más cerca de Judas, otros más cerca de María. ¿Con cuál te hubieras posicionado tú? ¿Qué hubieras pensado antes de escuchar lo que tenía que decir Jesús? Tenemos que posicionarnos. Y para eso me gustaría repasar cuáles son los dos contendientes. ¿Quiénes son las dos personas entre las que nos está dando el texto a elegir? Por un lado, María de Betania, que la conocemos por 3 pequeños episodios, 3 pequeñas apariciones en todos los evangelios. La primera la podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Jesús está en casa de Marta y María, dice el texto, en Betania. Y mientras Marta está sirviendo a todos los invitados, María simplemente está sentada a los pies de Jesús, mirándolo, escuchándolo, aprendiendo. Me la imagino como embelesada, ¿no? Con la boca un poco abierta incluso. Y Marta va corriendo de un lado para otro, sirviendo a todos los que están allí, posiblemente los discípulos como mínimo. O sea, como mínimo habría 13, 14 personas en la casa. Y ella se va enfadando con la actitud de su hermana y llega un momento que le recrimina a Jesús: Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo y mi hermana está ahí sin hacer nada? Está ahí sentada. Entonces Jesús, por primera vez en los evangelios, valida y pone en valor la postura de María. María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. Un texto que hemos leído muchas veces aquí y que nos gusta mucho, ¿verdad? Ana María, que está en la escuelita, lo estaba buscando, pero está en la escuelita. Muchas veces lo usa cuando preside los cultos, ¿verdad? Estar a los pies del Señor es elegir la mejor parte. La segunda aparición es en Juan 11, un capítulo antes del capítulo que estamos tratando. Lázaro, el hermano de Marta y María, acaba de morir. Y María está rota de dolor, llorando. Cuando llega Jesús, va corriendo y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y con esa frase demuestra la confianza que tenía en el Señor. Confianza, por supuesto, que se quedaba corta. El dolor de María conmueve a Jesús, que llora con ella. Pero la coge de la mano, se la lleva a donde está el sepulcro y resucita a Lázaro, demostrando el poder que tenía realmente y iniciando el proceso en que los fariseos ya no hay vuelta atrás de querer eliminarlo. La tercera aparición de María es la que nos ocupa hoy. Por otro lado está Judas. La tarjeta de visita de Judas es conocida, es quien traicionaría a Jesús. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos avisa de que es ladrón y que en realidad no se está preocupando por los pobres. Y de camino nos avisa a nosotros de cuál es la naturaleza de Judas, por si hiciera falta que nos alertaran. Yo me imagino que Judas había calculado el comentario más aceptable. Había estado observando y había elegido las palabras que parecieran más piadosas. A él le parecía un desperdicio. Estaba calculando en la fortuna que se estaba derramando, según su criterio, sin ningún propósito. Así que, cuando reflexionaba sobre esto, pensaba que quizá el texto no nos está llamando tanto a la elección, sino que nos advierte de que la postura de Judas es a todas luces equivocada. El corazón de Judas ya está muy, muy, muy lejos de Jesús. A Juan le ha impactado tanto la escena que años después, entendiendo ya perfectamente la dimensión de lo que había ocurrido aquella noche, pone a María como ejemplo a seguir. El texto nos está diciendo que la posición correcta es la que estaba llevando María a cabo. Y seguimos con el texto, con esto en mente, claro, que María estaba poniendo en valor al Señor.
En el texto, en el versículo 3, dice que María ungió los pies de Jesús. Me gustaría detenernos aquí en un detalle, que es la palabra ungir. Cualquiera que haya leído la Biblia le puede sonar ungir al proceso de elección de un rey o de un sacerdote de mano de Dios. Pero aquí no es la palabra que está usando, ¿de acuerdo? En griego, esa unción de elección se diría con la palabra crío, pero en este texto aparece la palabra aleipo, que significa untar un ungüento, un aceite o un perfume, ya sea con fines medicinales o de alivio, o en el contexto de la preparación de un cuerpo para la sepultura, costumbre muy arraigada en el pueblo judío, pues preparaban los cadáveres para enterrarlos. Y así es como precisamente Jesús defiende a María. Me gusta cómo empieza Jesús hablándole a Judas, le dice, déjala en paz, como cállate la boca, déjala en paz. Y sigue, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Jesús interpreta su gesto como mucho más que un acto de amor, lo entiende como un acto profético que apunta directamente a su muerte, que él sabe que se está acercando y que todos sus allegados y discípulos confían en que no ocurra. Y a continuación una frase también sorprendente, que Pedro me ha nombrado antes de empezar. A los pobres siempre les tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Jesús, lógicamente, no está despreciando a los pobres, sino que está situando el momento en su verdadera dimensión. Está ocurriendo antes algo delante de ellos que es total y absolutamente irrepetible, importantísimo. Un momento único en toda la historia. Estamos ante el momento central del plan de salvación de Dios. Y el acto de María no solo tiene valor en sí mismo, como entrega, amor y reconocimiento a Jesús, sino que anticipa la cruz y la entrega total del Señor en ella. Un hecho que transformará muchas más vidas que cualquier otro hecho que haya ocurrido en la historia de la humanidad, porque abrirá el camino para que muchos puedan creer que Él es el Señor y puedan vivir conforme a la voluntad de Dios y puedan aprender a amar como Él amó. Un hecho que ha cambiado el mundo para siempre. Pero María, cabría preguntarse, ¿verdad? ¿María sabía que Jesús iba a morir? La verdad es que no es probable. Sabía que había un peligro, pero lo más probable es que confiara en que eso no ocurriría. Jesús había demostrado tener poder. Podría esquivar la muerte con solo quererlo. Y María confiaba en Jesús plenamente. Pero el acto profético no habla tanto del conocimiento de María, sino de la soberanía de Dios sobre toda la historia. Él es capaz de hablar y revelar su plan, incluso a través de gestos que los propios protagonistas no terminan de entender muy bien y que ninguno de los presentes entendió hasta después de la resurrección. Dios puede llenar de significado eterno un acto de amor sincero, y este es el caso. Lo que parece solo una expresión de devoción se convierte en una anticipación de la cruz. El cuerpo de Jesús está siendo preparado de manera silenciosa, porque María no habla en todo el episodio, para su entrega voluntaria. Y todo esto me ha llevado a reflexionar sobre qué había en el corazón y en la mente de María en aquella tarde. Y la verdad es que creo que la intuición de María iba muy por delante de su entendimiento. Pero la verdad es que también iba por delante del entendimiento de los propios discípulos, que no se terminaban de enterar de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. Su devoción, que ha sido muchísimas veces puesta como ejemplo de adoración, lo que hizo María, no brota del conocimiento, sino de la admiración profunda, del amor desmedido que tenía
María por Jesús. María sentía un agradecimiento profundo por todo lo que el Señor había hecho en su vida, por sus enseñanzas, por su amor, por haber resucitado a su hermano. Me imagino a María ese mismo día por la tarde preparando la casa para la cena. ¡Ay, Marta! A Jesús lo sentamos aquí. Este es el lugar de más honor. ¡Ay, este mantel no me gusta! Vamos a poner este otro mantel que es más bonito. Este cojín a los pies del Señor, que esté cómodo. Todo le parecía poco aquella tarde a María para el Señor. Todo lo que había en la casa le parecía poco para dárselo. Y ese proceso desembocó en que buscara ese frasco de perfume que tenía guardado a tan buen recaudo y lo utilizara a los pies de Jesús. Cabría preguntarse, ¿entonces María estaba adorando a Jesús? Yo creo que estaba viviendo en una actitud profunda de adoración, pero no había intencionalidad en ella, simplemente brotaba de su corazón ese agradecimiento extremo a su persona. El texto, desde luego, no habla de adoración, pero la actitud ante Jesús es mucho más que un gesto emocional. María está reconociendo el valor absoluto de Jesús en su vida. Le está entregando lo más valioso que tiene. Algo que le hubiera dado muchísima seguridad en una sociedad tan complicada para las mujeres como la judea del siglo I. Su seguridad ya no está en el tesoro que tenía guardada. Su seguridad está en la persona que tiene delante. Su seguridad está en el Señor que la ama y la cuida. Es muy posible que tras la muerte de su hermano, las hermanas de Lázaro, además de destrozadas por el dolor, se hubieran quedado en una posición muy vulnerable socialmente. Una mujer soltera sin un varón como cabeza de familia cercano, en esa sociedad tenía una situación muy difícil. Jesús no solo había sido para ella una persona profundamente buena, que lo era, un maestro moral, que también lo fue, había sido también el que le había devuelto a su hermano y protector, el que había reconstruido su hogar que se había destruido por la falta de su hermano. Y había demostrado además Jesús que tenía potestad sobre la muerte, no solo sobre la enfermedad como pensaba ella. Jesús lo era todo para María y vivía en actitud de adoración ante Jesús, aunque ella no lo hubiera dicho o pensado así. Y pensaba sobre qué es adorar. A veces hemos convertido la palabra adorar en algo litúrgico, en algo religioso, en algo que sabemos que Dios se merece y que Jesús, que es Dios, se merece. Pero, ¿qué es adorar? ¿Por qué se merece el Señor la adoración? Y pensaba en todas las cosas que hace merecedor a Jesús de nuestra adoración. Y pienso que en el corazón de María estarían casi todas ellas también. Podemos adorar a Jesús por quien es Él, simplemente, porque Él es digno. Es el Cordero de Dios, es Dios encarnado, es Dios hecho hombre. Su propia naturaleza merece nuestra adoración. Pensaba también que podemos adorar a Jesús por su poder. Y recuerdo, me venía a la cabeza un versículo cuando el Señor calma la tormenta en la barca con solo 2 palabras y los discípulos se miraban unos a los otros diciendo, ¿quién es este hombre que hasta el mar y el viento le hacen caso? Se merece nuestra adoración porque Él tiene poder. Podemos adorar a Dios por su sabiduría, por la revelación de su persona, porque Él nos reveló a Dios en su persona. Jesús es la manifestación visible de Dios invisible. Y además nos ha dado su palabra para que podamos conocerle todos. Podemos adorar a Jesús, por supuesto, por su perfección moral.
porque Él fue infinitamente bueno y se merece nuestra adoración y nuestra admiración. Se merece que al mirarnos a Él nos demos cuenta de que nosotros no somos como deberíamos, porque Él sí es como debería ser. Pero también podemos adorar a Jesús por su obra en nuestras vidas y porque no se quedó en un trono, sino que descendió a que le conociéramos y le conociéramos todos. Hoy nos podemos acercar a Jesús y conocerle. María, creo que se postraba ante Jesús por quién es Jesús, por supuesto, pero también por la obra que había hecho en su vida. Jesús quería profundamente a María y María quería profundamente a Jesús. Un amor bello, sincero, desinteresado. Y leyendo el relato, pensaba que ella está rindiendo su voluntad al Señor. Está rindiendo toda su vida al Señor en ese acto. Y pensaba que esa es la forma más alta de adoración que existe a Dios. Da igual si ella era consciente o no de lo que estaba haciendo. Simplemente derramando su vida a los pies de Jesús. Y pensaba que nosotros también podemos hacer lo mismo hoy, cada día de nuestra vida. Pensaba también que Jesús no necesita que María le dé ese honor. Jesús es quien es, independientemente de si le adoramos o no. La mayor beneficiada de la adoración y de la postración ante el Señor es la persona que se postra ante Él. Porque ese acto te transforma en lo que debe ser. Alguien no centrado en ti mismo, sino alguien que acepta la voluntad del Señor. Nos acercamos más a nuestro propósito. Y también sirve esa adoración como testimonio a las personas que nos rodean y que todavía no conocen al Señor. Que puedan ver cómo, estando cerca de Dios, somos transformados. Y me gustaría que pensáramos en quién es Jesús para nosotros. ¿Cuál ha sido su obra en nuestras vidas? Me gustaría que dedicáramos unos segundos a pensar en esas dos cosas, en quién es Jesús y qué ha hecho en nuestras vidas. Por supuesto que Jesús es digno de nuestra adoración, pero además quizás, a poco que pienses, el Señor te fue a buscar cuando tú no le conocías. Hay un versículo muy bonito en el Salmo 23. Quizás te ha ayudado a atravesar valles de sombra de muerte. Quizás te ha consolado cuando lo pasaste mal. Quizás te ha dado una familia preciosa. El Señor te ha dado, desde luego, un propósito o quiere dártelo. Si cada uno contáramos nuestro testimonio de cómo nos convertimos, los que hayamos entregado la vida al Señor y los que no, harían bien en pedirle a Dios que se acercara a ellos para poder conocerle y poder hacerlo, porque no hay nada más beneficioso que poder adorar al Señor. Si contamos todos nuestros testimonios, quizás sería bastante sorprendente y podríamos estar aquí horas hablando de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pensaba también en todo este proceso en que quizás el Señor no siente todo el mundo que ha hecho nada espectacular en su vida. Nada digno de ser contado. Hay testimonios muy espectaculares. Imaginaros Pablo contando su testimonio. Una luz, una caída, ceguera, espectacular. Quizás no a todos nos ha dado un testimonio tan poderoso. Quizás simplemente naciste en una iglesia evangélica,
como algunos de los que están aquí. Quizá, a lo mejor simplemente naciste en un matrimonio con padres creyentes, un hombre y una mujer de Dios. Quizá has ido aprendiendo poquito a poco quién es Dios durante toda tu vida. Quizá eso no te parezca sorprendente, pero eso también es cuidado, también es bendición, también es amor. Y por supuesto Dios nos ha dado a todos una familia, su familia, nuestra familia en la fe, gente a la que cuidar y por la que ser cuidado, a la que amar y por la que ser amado, a la que enseñar y por la que ser enseñado. ¿Se merece Jesús tu adoración? He empezado la predicación hablando de cuánto costaba el perfume que derramó María a sus pies, aproximadamente. ¿Recordáis cuánto costaba el perfume que María entregó a sus pies? María rompió el frasco y derramó todo el perfume. Pero poco después Jesús sería quebrado en la cruz y derramaría su sangre por todos nosotros. Y no lo hizo porque nosotros no lo mereciéramos. Lo hizo porque Él nos amó primero. Cuando entiendes quién es Jesús, ya no caben cálculos. Y María iba con su acto profético por delante del entendimiento de todas las personas que rodeaban a aquel grupo. Y me gustaría terminar con una pequeña reflexión. ¿Qué estás guardándote que Jesús se merece que se lo entregues? Y no estoy hablando de objetos físicos de alto valor monetario. Estoy intentando reflexionar sobre voluntad rendida. ¿De qué es digno el Señor que todavía no le hayas entregado? Quizás tiempo, quizás pensamiento, quizás actitud de corazón, quizás comodidades. ¿Qué parte de tu vida sigues sin rendirle a Él? Y estos días pensaba que no hay adoración más grande, y esto se desprende del texto, que una vida entregada y rendida a los pies del Señor. No hay lugar más alto donde podamos poner nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra vida. Y pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento suficiente para entender todas estas palabras, no como algo religioso, espiritual, no como algo tangible, como algo real, porque Jesús es real en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús fue real. Quizás nosotros no estuvimos allí, pero tenemos testimonios fidedignos de todo lo que ocurrió. Y tenemos al Espíritu Santo para poder preguntarle qué es todo lo que significó aquello. Y traerlo a nuestras vidas y hacerlo real aquí, hoy. No hay adoración más grande que una vida entregada a Jesús. Que el Señor os bendiga.